Bueno, y ahora le damos paso ya al segundo bloque técnico de esta tarde, es con Luis Galeazzi. Luis es contador, director asociado de la consultoría Barrero Larrudé. Bueno, tiene más de 30 años de experiencia en consultoría y gestión, es egresado de El Salvador y también de políticas de empresas del Austral, y se desempeñó como socio en distintas empresas como Andersen Business Consulting, Managing Director de KPMG, y también ocupó cargos de dirección en bancos como el Citi, el Santander, el HSBC, y trabajó en British Telecom. Bastante, ¿no? Y seguimos adelante. Luis, por favor. Bueno, buenas tardes. Tengo un problema serio, bastante serio, que lo quiero declarar al comienzo, que es que Claudio totalmente me bajó la autoestima. Yo tengo menos, es decir, más de 25, más de 35, más de 45. Es decir, estoy lejos del límite que él marcó y voy a hablar de creatividad, lo cual parece un contrasentido absoluto, porque yo entiendo que esto tiene que ver con la juventud y con todo eso, y entender el nuevo mercado y todo eso, y Claudio me hizo pelota con su presentación. Realmente no sé si voy a poder remarla, voy a hacer lo mejor de mí. ¿eh? Pero bueno, yendo al tema, cuando hablamos con... A ver, ¿funciona esto? Acá. Yendo al tema, cuando nos planteamos el tema de la creatividad, esto estaba planteado desde el comienzo del año, no sabíamos que íbamos a tener un cierre tan complicado de año como terminó siendo. Es decir, el tema de la creatividad planteado en el medio de una crisis realmente es una pregunta. Es decir, ¿tenemos la tranquilidad para ser creativos? ¿Tenemos el espacio mental para ser creativos? ¿Qué significa ser creativos en el medio de un serio conflicto económico, donde estamos pensando más en la supervivencia que en el día después, digamos así? Es decir, es tan urgente algunas veces la demanda del tiempo gerencial que pensar en cómo salir, qué hacer cuando salga de esto, algunas veces nos queda como un poco ilógico, un poco irracional. Pero justamente el desafío es meter el tema dentro de la crisis. Es decir, la creatividad y su hija, que es la innovación, son temas que tienen que darse en el contexto que tenemos. Y muchas veces el contexto es y no lo podemos evitar. Entonces se me planteó el tema de cómo hacer para plantear el concepto creatividad de nuevo en este entorno y básicamente cómo ir contra ciertas ideas que tenemos respecto de qué es la creatividad. En algún sentido, algunos piensan que la creatividad es como una especie de introspección, que hay que buscar adentro del ombligo las ideas y estar así medio como para adentro, como para ver si me sale alguna idea. Y es una cosa media de New Age o cosa por el estilo, y la verdad que en la realidad es una cosa muy distinta a esa. La creatividad es una cosa mucho más activa y externa, es mi comunicación con el resto. Entonces esta idea de cosa ¿no? Esta cosa de mirar para adentro, no funciona con el concepto de creatividad. El segundo concepto de creatividad es una cosa que me pone en un gran riesgo, es decir, es tomar riesgos desmedidos, es hacer cosas que nunca hice, es meterme en camisa de once varas. Bueno, tampoco la creatividad tiene que ser esta cosa media desafiante de estar colgado de una mano en la ladera de una montaña, ¿no? No es esa idea. Para colmo, hay quienes cuando califican al creador le dan una cantidad de atributos que pareciera que la creatividad es ser todo, ser omnipotente, tener todas las virtudes, ser inteligente, perspicaz, vivo, ver el futuro, tener experiencia, saber medir los riesgos, y te empiezan las charlas de creador, empiezan a dar adjetivos que uno dice, pero yo no soy eso, yo estoy lejos de ser eso. ¿Cómo voy a ser creativo si yo no soy Superman, no? Y últimamente, y en el curso de esta semana, también se desafió el concepto de que ser creativo no es correr como el win de los Pumas, es decir, somos gente mucho más normal que este chico, es decir, no vamos tan rápido, no somos tan fuertes, no somos tan lindos. Es decir, la creatividad la hacemos nosotros en el día a día con las cosas que hacemos. Entonces, se me planteó la pregunta de cómo demostrar un proceso de creatividad real. Y bueno, entonces voy a ver dentro de la gente que conocemos, algún caso de creatividad que tenga
era una familia, una familia del agro, una empresa de agro, empresa de familia de muchos años. Esta es la cuarta generación de la familia, así que imagínense, el negocio nació hacia 1930 aproximadamente, con el abuelo de los que hoy son directores, donde ya ha incluido una cuarta generación. Esta familia hacía básicamente ganadería y hacía básicamente la producción de las forrajeras para el ganado en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Y durante muchos años fue básicamente una compañía dedicada a la agroganadería, ¿no? Bueno, esto evoluciona y hacia los fines de los 90, los 2000, con la revolución de la siembra directa, esta familia pasa a dejar la ganadería y cada vez se dedica más a la siembra directa y básicamente hacen lo típico, la rotación de 3 cultivos, la soja, el maíz, el girasol principalmente, y ellos funcionaron muchos años haciendo. Ahora, mientras hacían esto, mientras esta conversión se dio, también se dio el pase de mando a una nueva generación, que es la generación de estos 3 hermanos que hoy dirigen la empresa. Y estos 3 hermanos empezaron a ver que haciendo esto estaban desarrollando know-how, un know-how interesante. Y empezaron a decir, pero ¿cómo puedo explotar este know-how que tengo, esta cosa que estoy haciendo? ¿Cómo la puedo hacer? Y básicamente empezó hacia el año, promediando la década pasada, hacia el año 2008, una formalización de qué cosas está haciendo esta compañía. Y básicamente eran negocios distintos. Era, por un lado, la producción de agro que venía históricamente, ¿sí? Ellos son buenos agricultores, buenos productores de lo que vienen haciendo, en el negocio típico de agro. Pero además son gestores de campos y ya empezaban a gestionar el campo de los otros, ustedes saben, con el tema de arrendamientos. Entonces había un negocio de arrendamiento alrededor de eso. Y adicionalmente, como hacían, la explotación crecía, hacían un negocio de insumos, es decir, compraban insumos, y ya que le compraban insumos para ellos, podían comprar insumos para algunos vecinos y empezaron a hacer un micronegocio de insumos. No una gran operación, pero es una operación complementaria que les agregaba algo de valor a su negocio. Y hacían servicios técnicos, es decir, ya que tenían ingenieros agrónomos que manejaban sus campos y los campos que arrendaban, también podían manejar campos de otros y hacían convenios de apoyo agronómico a otros campos, es decir, servicios técnicos. Bueno, la verdad que crecía y como necesitaban financiación, hicieron fideicomisos. Bueno, y todo eso empezó a ir evolucionando y ya son como 5 especialidades que ellos iban desarrollando. Y prácticamente decir, ¿cuándo lo hicieron? ¿Y cuándo hicieron esto? Y no lo hicieron en un momento determinado, no hubo un plan estratégico que lo llevó a hacer esto. Fue el propio aprendizaje y la corrección de su operación y su mejora continua los que le fue habilitando a hacer más cosas y progresivamente más cosas. Tanto es así que hoy se siguen haciendo más preguntas, y esto es lo interesante. Es decir, pasaron por todas las crisis de toda la última década, las épocas de bonanza, las épocas de crisis y dijeron, bueno, ¿y qué pasa si yo puedo hacer otra cosa que no es esta? ¿Y cuál fue el salto siguiente que dijeron? Bueno, aparte de hacer todo lo anterior, puedo industrializar mi propia soja, puedo hacer expeller de soja, es decir, galletitas de soja con un contenido de proteína de un 50% aproximadamente. Entonces, lo puedo hacer, montaron una planta mediana, no son grandes industriales, una planta mediana donde industrializan su soja. Y adicionalmente dijeron, ¿y cómo la voy a vender? Bueno, la voy a vender exportándola yo mismo, es decir, mandando mi propio agente de ventas a los congresos de ventas que venden esos congresos están en Asia, en Europa, etcétera, y terminan teniendo clientes en Filipinas, en Indonesia, en Sudáfrica, en Puerto Rico. De repente, esta misma gente que hace 10 o 12 años hacía básicamente cultivos, hoy tiene toda esta familia de cosas que está haciendo. Y no es que lo hagan sin dificultades, bueno, no se les sale todo perfecto, les sale algunas cosas mejor, otras cosas peor, tienen algo financiero. Es decir, esto no es un jardín, ¿no?, de rosas, pero es una compañía que va evolucionando con el correr del tiempo. Y al día de hoy se hacen preguntas de cómo seguir evolucionando, ¿no? ¿Y cuáles son esas preguntas? Básicamente es, bueno, ya soy industrial, ya exporto, bueno, ¿puedo hacer
proteína de soja de más del 50%, puede hacer lo que se llama sintetizado o de proteínas al 60 o 70%, de forma tal que esa soja que venda ya no sirva solo para el consumo actual, que básicamente es para engorde de animales o para la industria cárnica o algo por el estilo, sino para industria salud, por ejemplo, ¿no? Si puedo refinar más mi soja, ¿puede hacer eso? Eso me lleva a nuevas plantas industriales. ¿Tengo el capital para hacer esa planta industrial? ¿Me tengo que asociar en clústeres con otros para poder hacer el salto que viene? ¿Tengo el capital o tengo que llamar a socios? Y ahí de nuevo son más preguntas. Y de nuevo, son tres hermanos que hace 15 años heredaron, 15 o 20 años heredaron el negocio de ese productor agrícola. Es decir, no es ni Superman, ni el meditador, ni el Wing de los Pumas. Es decir, son personas normales, pero que se plantean preguntas y que esas preguntas se las van respondiendo con actividad, con acción. Esto es lo principal, con acción. Dicho todo esto, este es un caso de creatividad. Este es un caso de creatividad transformada en innovación y en gerenciamiento, en acción. Entonces, resumiendo un poquito, es decir, ¿cuáles son las cosas que uno podría decir que ve en este ejemplo? Que es un ejemplo presente, real, de una compañía media. No estamos hablando de mega ricos, no estamos hablando de mega industrias, estamos hablando de productores como pueden ser tal vez miles de productores en Argentina. ¿Sí? Básicamente, lo que se ve en este grupo es que tienen espíritu empresario. Es decir, lo que caracteriza a ellos es que se ven como una empresa, se ven como empresarios que se hacen preguntas de negocios permanentemente. Y esto es fantástico, no se ven como productores de lo que fuere, ¿sí? Se ven como empresarios que hacen un negocio y que le preguntan al negocio cómo lo puedo mejorar. Y esta es una actitud que no tiene que ver con la brillantez de ellos. De hecho, uno los conoce y no son gente que impresione por lo brillante. Es gente que trabaja, básicamente que trabaja, que es la segunda característica, mucho trabajo. Es gente muy dedicada al trabajo, muy austera y muy dedicada a lo que hace. Y saber de lo que se hace lleva a una curva de aprendizaje, y esta es la otra característica. Esta gente aprende las cosas que hace. Y el aprendizaje es el capital necesario para la innovación. Es decir, si no hay innovación, si no hay primero un aprendizaje, no hay ideas nuevas, no hay de qué cantera sacar las ideas. Por lo tanto, digamos, la rueda se va completando cuando se le pone a eso un pensamiento crítico. Es decir, yo aprendo y me cuestiono lo que tengo. Es decir, con la nueva realidad, ¿lo que tengo cambió o no cambió? ¿Lo tengo que seguir haciendo o no lo tengo que seguir haciendo? Tienen un concepto de mejora continua, que nosotros los profesores de la facultad lo explicábamos muchas veces, la mejora continua, pero uno cuando la ve hacer la mejora continua se encuentra que la mejora continua es una característica, es una cualidad de personas normales, no de especialistas, no de megatalentos, sino personas normales que trabajan mucho. Y de ahí sale la cantera de ideas que produce la mejora. Y finalmente, una orientación a las personas, una orientación a los equipos de trabajo, a las relaciones, a conocer gente, a informarse. Es decir, en lugar de es la contrafigura del meditador, ¿no? Esto es gente que conoce gente y que pregunta y que amplía las redes y que se cuestiona cosas y que las plantea y que no son siempre los mismos. Uno ve gente nueva, colaboradores nuevos, skills nuevos y talentos nuevos dentro de su organización. Y eso es agregar conocimiento también. Entonces, todo esto podríamos decir que es como una foto, si uno quiere decir, bueno, esta es la foto de un innovador, de un real innovador, un innovador concreto, de carne y hueso que existe. No las figuras que normalmente los que hacemos academia nos dedicamos a hablar cuando presentamos el tema de innovación o de creatividad, que parece que son megaestrellas del rock, ¿no? No es eso, lo que existe es esto, la verdad es esto. Y ahora me llevaría a algunas conclusiones que tienen que ver con frases dichas por personas muy famosas respecto de esto, que son todas golpeando sobre el mismo concepto. Por ejemplo, el concepto de hay una fuerza motriz más poderosa que la del vapor, la electricidad y la energía, que es la voluntad, dicho por Einstein, ¿sí? O si de hecho los descubrimientos sin valores han sido más por tener paciencia que por cualquier otro talento, dicho por Newton, ¿sí? O el genio es el 1% de inspiración y el 99% de transpiración, dicho por Edison. Es decir,
Todos estos nos dicen que lo genial, lo distintivo, lo excelente, es más fruto del esfuerzo que de la idea. No es que no haya que tener ideas, la idea importa, la idea es necesaria, pero importa más lo que uno hace con la idea. ¿Qué hace después de tener la idea? Tiene la fuerza de plantearse la idea, de llevarla a cabo, de ejecutar la idea, de probar la idea en realidad, de llevarla al final a un decir, bueno, ¿esta idea sirve o no sirve? Este es el concepto de creatividad y es un concepto que aplica también en las épocas de crisis, definitivamente aplica en las épocas de crisis. Es más, nadie tiene asegurado el futuro, nadie sabe si su negocio va a ser negocio dentro de 10 años. El universo de la soja, que Claudio lo refirió muy bien hace un tiempo, el universo de la soja que era el paraíso que nos salvaba a todos, bueno, se ve que es un producto más, es una actividad más dentro de una economía cambiante. Yo siempre recuerdo el caso de los varones del caucho. ¿Ustedes saben quiénes fueron los varones del caucho? Los que son más viejos. Bueno, en Brasil, en 1920, 1915, hubo la explosión de la generación de caucho porque estaba la explosión de los automóviles que necesitaban los neumáticos, y los neumáticos vienen del caucho. Y el único lugar del mundo donde se producía caucho era en Manaos. Entonces Manaos, que era nada, era un páramo en el medio del Amazonas, de repente
superar lo que hay, ¿no? Pero sí hay un espacio de optimismo para lo que viene. Esto coincido con Claudio. Claudio lo dijo claramente. Él ve que el segundo tiempo, no el primer tiempo, el segundo tiempo tiene expectativas positivas. Y esto es una cosa que lo vemos en muchos productores y empresarios del sector que están viendo que cualquiera sea el que gane, esto es característico, cualquiera sea el que gane, va a pasar un sofocón, va a pasar una crisis casi inevitable en los primeros meses, pero que hay capacidad de recuperación y que eso se va a ver probablemente en la segunda parte del año o cuarto trimestre del año. Es decir, hay una expectativa, una esperanza. Yo no sé si una esperanza es motivo más del deseo que de la evidencia, pero sí que hay una esperanza de que la cosa levante, pero repito, no es una demanda inmediata. Si gana cualquiera, el 11 de diciembre sabemos que las cosas igualmente van a estar duras. ¿Y la expectativa concreta de siembra de la gruesa que viene ahora? Yo no me atrevo, honestamente, no puedo decir nada. Acá hay gente mucho mejor informada que yo para que te lo conteste. No, yo creo que son épocas de supervivencia, no se me ocurre que... En fin, no te puedo contestar, honestamente. Gracias, Luis. Muy bien.